Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Alabado sea Jesús. Bendito eres Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Precioso tú eres Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Hermanos y amigos, en esta tarde preciosa, Dios les bendiga en una manera especial a cada uno de ustedes. Estamos dando comienzo a nuestro segmento Blog Pensando en Voz Alta. En esta tarde preciosa saludamos a cada uno de los hermanos que en esta tarde pues va sintonizándose. Le envío un saludo y un abrazo a nuestro hermano querido José, gobernador de Egipto. Alabado sea Dios. Dios te bendiga en una manera especial en esta tarde preciosa. Alabado sea Dios. Así que en esta tarde nos vamos a gozar a través de este mensaje. Quisiera pues, como siempre exhorto, que compartan el video para que así la bendición fluya y podamos recibir, alabado sea Dios, la bendición de que Dios nos hable en esta tarde. Saludamos también a los hermanos que están entrando por Instagram, también Dios los bendiga en una manera especial en esta tarde preciosa. Vamos a ir, alabado sea Dios, vamos a comenzar nuestro mensaje de esta tarde. Bendito sea tu nombre, un mensaje donde Dios va a hablar a nuestras vidas. Quisiera que vayan conmigo o escuchen, porque voy a leer una porción de la Escritura para dar comienzo a este mensaje. Quisiera leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Hoy vamos a hablar bajo el tema ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo? ¿Por qué este título? Porque muchas veces este tema crea cierta confusión en cuanto al acontecimiento de la venida del Señor. La Biblia es clara y concisa cuando enseña que Cristo va a volver de nuevo. Él lo prometió. Y como Él lo prometió, todo lo que Dios promete lo cumple. Va a llegar un momento dado donde el Señor va a regresar. Pero ese regreso del Señor se divide en dos facetas, en dos áreas. La primera, el arrebatamiento de la iglesia. Es cuando el Señor venga por las nubes, dice la Biblia, y va a tomar su pueblo, los que murieron en Cristo, y junto con los que murieron con Cristo, van a subir a las nubes los que estamos vivos, la iglesia. Ahora, esa segunda venida también tiene otra faceta, que es la segunda venida de Jesucristo visible. Cuando la Biblia dice que todo ojo le verá. O sea, hay una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida visible.
Vamos a leer lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Escuche bien, es palabra del Señor. Que nosotros los que vivimos, ¿quiénes son los que vivimos? La iglesia. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos, escuche bien, siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oiga bien, voy a leer Apocalipsis capítulo 19, versos 11 y 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese es Jesucristo. Escuche bien. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Escuche bien. Y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene, escuche bien, escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjese que ambos pasajes que leí hablan de la venida del Señor. Pero hay una diferencia entre el primer pasaje y el segundo pasaje. Y es que en el primer pasaje la Biblia dice que el Señor vendrá y se quedará en las nubes. Y que la iglesia va a ser levantada, escuche bien. Y el Señor va a estar esperando a la iglesia en las nubes. Y nosotros vamos a estar juntamente con Él para siempre. Ahora, en la segunda venida hay algo muy diferente. Y es que va a ser una venida visible, donde dice que todo ojo le verá. O sea, que hay una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. En el arrebatamiento va a ser un evento privado, donde el Señor se va a quedar en las nubes y la iglesia va a ser levantada. La segunda venida va a ser algo muy diferente. Él dice la Biblia que cuando Él llegue, cuando Él venga, todo ojo le verá. ¿Por qué? Porque ahí Él va a venir visiblemente al final de la gran tribulación. De eso vamos a hablar un poco. Ahora, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia, escuche bien, son confundidos, como estábamos hablando. A veces es difícil determinar si un versículo de las Escrituras se está refiriendo al arrebatamiento o a la segunda venida de Jesucristo. Ahora, sin embargo, cuando comenzamos a analizar y a estudiar con detenimiento la profecía de la segunda venida del Señor y de los últimos tiempos, es muy importante que nosotros hagamos una diferencia, establezcamos una diferencia por la Biblia sobre la segunda venida del Señor. Esa venida se va a componer de dos eventos diferentes.
El primero el arrebatamiento y el segundo la venida visible. Ambos eventos van a ocurrir en un lapso de años. Oiga bien, eso lo vamos a ver un poco más adelante. El arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese, escuche bien, para llevarse su iglesia. O sea, todos los creyentes en Cristo, los que han muerto en Cristo y en ese momento los que estemos vivos. Oiga bien. Ahora, fíjese que el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, habla de que los creyentes que hayan muerto, escuche bien, tendrán sus cuerpos resucitados juntos con los creyentes que aún estén vivos en ese momento. Oiga bien, y dice la Biblia que se van a encontrar en el aire con el Señor. Oiga bien, el Señor no va a bajar a la tierra, nadie lo va a ver, va a ser un evento privado, escuche bien. Solamente se van a enterar aquellos que están esperando la venida del Señor. Oiga bien, o sea que cada creyente que haya muerto tendrán sus cuerpos resucitados y junto con los creyentes que aún viven se encontrarán con el Señor en el aire. O sea, eso dice la Biblia que va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. O sea, cuando usted pestañea no pasa ni una fracción de segundo, hermano. Eso es algo que va a ser extraordinario. Donde miles de personas van a ser trasladadas de la tierra al cielo en fracciones de segundo. Escuche bien. Fíjese, hermano, que eso va a ocurrir en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, la segunda venida, como estamos hablando, es cuando Jesucristo regrese para vencer al anticristo, destruir el mal y establecer su reino milenial. Eso va a ser al final de la gran tribulación. Ahora, la segunda venida se describe en Apocalipsis capítulo 19, versos 11 y 6, como leímos ahorita. Ahora, ¿cuáles son las diferencias importantes entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor? Número 1, en el arrebatamiento, los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Oiga bien, tal como dice Primera Tesalonicenses 4:17, dice, luego nosotros, ¿quiénes son nosotros? La iglesia, usted y yo. Oiga bien, los que vivimos, los que hayamos quedado en ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, que el arrebatamiento donde los creyentes es cuando los creyentes se encontrarán, escuche bien, con el Señor en el aire. Ahora, en la segunda venida, los creyentes van a regresar a la tierra con el Señor. Eso va a suceder al final de la gran tribulación. O sea, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, automáticamente va a comenzar lo que la Biblia llama la gran tribulación. Y en otros pasajes se le llama el día de la ira de Jehová. Ese evento va a durar 7 años. Ahora, en la segunda venida, como especifica Apocalipsis 9:14, dice que los creyentes van a regresar con él. Mire lo que dice Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo. O sea, los ángeles no visten de lino finísimo ni blanco. No, esa vestidura es para la iglesia. Esa vestidura es para los santos que fueron arrebatados. Por eso dice que en la segunda venida los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Y dice el verso 14 del capítulo 19 de Apocalipsis. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. O sea, que la iglesia va a ser arrebatada. Va a comenzar lo que la Biblia llama la gran tribulación, que va a durar 7 años.
Y al final de esos 7 años, Cristo viene en su segunda venida visible, pero también la iglesia viene juntamente con él. Oiga bien, ahora, en la segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación, lo que estamos hablando. Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 6, o sea, capítulo 6, perdón, del 6 hasta el 19, habla sobre ese tema. No lo vamos a examinar porque son muchos capítulos. Ahora, el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Fíjense lo que dice Apocalipsis, Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Mire lo que dice. Oiga bien, Apocalipsis, capítulo Tesalonicenses, primera, capítulo, alabado Dios, 5, 9. Mire lo que dice. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Oiga bien. O sea que Dios no nos ha puesto para ira. Qué tremendo, hermano. Oiga bien, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. O sea, que la Biblia es clara y nos enseña que el Señor no nos ha puesto para ira, que no vamos a pasar por la ira de Dios. Vamos a ser liberados de la ira de Dios. Fíjese una cosa, hermano, que Dios siempre ha prometido librar a su pueblo cuando viene juicio. Una de las promesas más hermosas y poderosas que encontramos en Apocalipsis, la encontramos en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, donde Dios nos promete que nos va a libertar de esa ira, de ese momento de ira. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿A quién le está hablando el Señor ahí? A la iglesia, a usted y a mí. Dice, yo también, perdón, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es una promesa, hermano. Y aparece en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, cuando Dios promete, cuando el Señor promete que nos va a guardar. Oiga bien, de la hora de la prueba que va a venir, de la hora de la gran tribulación, nos va a guardar de la ira venidera. O sea que Dios no va a permitir que su iglesia experimente los juicios que van a venir a este mundo, hermano. Oiga bien, porque ese tiempo de ira, dice la Biblia que es para, que ha de venir sobre todo el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, mire mi hermano, cuando ese juicio se manifieste, la iglesia no va a estar en la tierra. La iglesia va a estar segura en el reino de los cielos. Ahora, el arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de ¿qué? De liberación. O sea que Dios, por medio de ese evento maravilloso que se llama el arrebatamiento, nos va a libertar, nos va a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Oiga bien, o sea que el arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. Oiga bien, por eso es que el apóstol dice en Primera Tesalonicenses, que lo leímos ahorita, capítulo 5, verso 9, mire lo que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Para quién es esto, hermano? Para usted y para mí, para la iglesia. Dios no nos ha puesto, Dios no salvó para que experimentemos la ira que viene sobre este mundo, hermano. Oiga bien, por eso el apóstol dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la segunda venida incluye el quitar a los incrédulos como un acto de juicio. Oiga bien,
En la segunda venida visible, el propósito principal es, alabado sea Dios, sacar de este mundo a los incrédulos como un acto de juicio. Oiga, miren lo que dice Mateo 24, 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. El momento de la segunda venida visible del Señor va a ser un acto que dice la Biblia que todo ojo le verá. Oiga bien, cuando la Biblia dice que todo ojo le verá, lo que está diciendo es que el mundo entero va a experimentar ese evento donde el Señor se va a manifestar en el cielo en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que todo ojo le verá. Oiga bien. O sea que la segunda venida, escuche bien, de Cristo no ocurrirá hasta después de que ciertos otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar. O sea, que Cristo no puede manifestarse visiblemente hasta que se cumpla lo que está predicho y establecido en la Escritura. Oiga bien, mire lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Aquí estamos hablando del anticristo, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto, aquí está hablando de un ser que la Biblia llama el anticristo. Y ese ser es el que va a tomar el control de este mundo en la gran tribulación. Oiga bien. Y dice que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea que este ser va a ser un ser perverso, corrompido. Va a llevar al planeta Tierra a una corrupción extrema, a darle la espalda a Dios. Por eso la Biblia dice, alabado sea Dios, que Dios nos va a librar de la ira venidera, de la hora de la prueba que ha de venir a este mundo, hermano. Dios no va a permitir que su iglesia pase por ese momento crítico, hermano. No. Por eso dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios. Oiga bien, haciéndose pasar por Dios. Qué terrible, hermano. Si estos tiempos, donde está la iglesia en la tierra, donde el Espíritu Santo se mueve, hay maldad, hay corrupción, hay violencia. Alabado sea Dios, escuche bien. Si en estos tiempos hay tanta maldad y corrupción y violencia, y todavía la iglesia está en la tierra, por lo tanto el Espíritu Santo se mueve también, ¿qué será de aquel tiempo? ¿Qué será de la gente que esté en ese momento crítico? Oiga bien, donde toda la maldad, toda la corrupción se va a manifestar como nunca antes sobre la faz de la tierra en esos 7 años. Oiga bien. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Mire, va a ser un evento que va a ocurrir pronto. Créalo usted o no lo crea. Eso está a punto de ocurrir. Solo comience a observar lo que está ocurriendo en este mundo. Lo que se está moviendo sobre la faz de la tierra, guerras, terremotos en todos lugares, hambres, pestes, corrupción, confusión, un mundo completamente corrompido. Eso es una señal contundente, escuche bien, alabado sea Dios, de que el arrebatamiento puede ser hoy mismo. Oiga bien, y puede suceder en cualquier momento.
No estamos viviendo tiempos normales, iglesia. No. El tiempo está terminando. Quedan pocas horas en el reloj de Dios para que el arrebatamiento ocurra. La Biblia no da ni hora, ni fecha, ni día, pero el Señor dejó unas señales que iban a indicar que su venida iba a ser pronto, hermano. Mire lo que dice Tito capítulo 2, verso 13. Escuche bien. Dice, ¿por qué es importante observar? Escuche bien, ¿por qué es importante que observemos la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Mire lo que dice Tito, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada? Esa esperanza bienaventurada es el arrebatamiento. Es el momento donde Dios va a sacar su iglesia de la tierra, para que esté 7 años en el cielo gozando de las bendiciones de Dios, mientras en este mundo va a haber un caos. Oiga bien, por eso dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos nosotros esperando ese momento. ¿Estará usted o estaré yo preparado para cuando ocurra el arrebatamiento? Que no nos ocurra como le ocurrió a las 5 vírgenes insensatas, que cuando llegó el novio, ellas no estaban preparadas, no tenían aceite en sus lámparas. Oiga bien, oiga bien. Estamos en un tiempo, hermano, crucial. Iglesia, entienda que estamos en un tiempo crucial. La iglesia está a punto de ser arrebatada, hermano. Oiga bien. O sea que el arrebatamiento es inminente. La Biblia dice, alabado sea Dios, que mantengamos nuestros ojos abiertos, que estemos atentos, que no nos durmamos. Sigamos trabajando, sigamos haciendo lo que debemos hacer, pero velando, esperando el momento y la hora de que el Señor venga a buscarnos. Oiga bien, mire lo que dice el apóstol en 1 Corintios 15, 50, 54. Acuérdese que estamos hablando de la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Son dos eventos diferentes, tienen diferentes fechas, van a ocurrir en lazos diferentes de tiempo. Y como iglesia debemos entender eso. No podemos confundir lo que es la segunda venida visible con el arrebatamiento, no. Oiga bien, mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 50, 54, cómo él nos habla sobre el arrebatamiento, cómo va a ocurrir. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, escuche bien, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, o sea, la iglesia, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, que el arrebatamiento es inminente. Puede ser hoy, puede ser en este momento. Todo está cumpliéndose. Estamos viviendo lo que el Señor dijo, principios de dolores. Usted no ve lo que está ocurriendo en el mundo. Guerras, rumores de guerras, nación contra nación, hambres,
pestes, terremotos en todo lugar. Miren, mi hermano, en este año 2026 han habido alrededor de 12 terremotos de más de 7 grados de magnitud. Eso no es normal. Oiga bien. Y el Señor dijo que iban a haber terremotos. No terremotos. No, Él habló en plural. Terremotos. Más de uno. Que iba a haber hambrunas. No hambrunas. Hambrunas. Hambres. Alrededor del mundo. Mire, hermano, yo vivo por muchos años en Nueva York. Y yo nunca había visto lo que estoy viendo hoy. A veces yo voy a caminar y hacer ejercicio y veo gente haciendo filas, enormes filas para pedir comida. ¡Hambrunas! Se está cumpliendo la palabra en nuestros ojos. Mire, mi hermano, despierte. Tenga cuidado. Oiga bien. Alabado sea Dios. Fíjese, hermano. ¿Por qué es importante observar la diferencia? ¿Por qué es importante que establezcamos la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? ¿Sabe por qué es importante? Número uno, si el arrebatamiento, escuche bien, y la segunda venida fueran el mismo evento, la iglesia, usted y yo, tendríamos que pasar por la gran tribulación. ¿Me está entendiendo, hermano? Que ambos eventos tienen que ver con la venida del Señor, pero van a ser eventos diferentes, con diferentes propósitos. El primero, el arrebatamiento, donde el Señor va a sacar su iglesia de este mundo para librarla del día de su ira. Y la segunda venida es cuando Él venga visible, donde la Biblia dice que todo ojo le verá, y el propósito es acabar con la maldad y el pecado para establecer el milenio. Oiga bien, fíjese lo que dice Primera Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, Dios no puso la iglesia, no va a permitir que su iglesia, que Él compró a precio de sangre, experimente la ira que viene sobre este mundo. No. Por eso dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Bueno, ellos sí. Porque la Biblia dice que conforme a su fe será hecho. Esa es su fe. Su fe es que ellos van a pasar por eso. Pues Dios le va a permitir, conforme a su fe, que pasarán por eso. Oiga bien. Mire, hay dos promesas tremendas, hermano. Una está en Primera Tesalonicenses 5:9, que la acabamos de leer. Y la otra está en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, donde Dios promete, el Señor Jesucristo promete que nos va a librar, que nos va a guardar, que nos va a quitar de este mundo. Mire lo que dice Él en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, esto es para aquellos que viven la palabra, no que la predican solo o la conocen, no es solamente predicarla y conocerla, hay que vivirla. Hay que permitir que ella nos cambie, nos transforme. O sea que esta promesa está condicionada para aquellos que viven la palabra, para aquellos que la guardan, para aquellos que la obedecen. Mira, por eso dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cómo es? Sobre el mundo entero. O sea que esto va a ser universal. No va a ser aquí en Estados Unidos solo o en África. No, el mundo entero va a estar envuelto en una ira total. Oiga bien. Qué tremendo, hermano. Número 2. Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran el mismo evento, el regreso de Cristo no es inminente. ¿Por qué?
¿Sabe por qué? Hay muchas cosas que deben ocurrir antes de que Él pueda regresar a la tierra. Hay ciertos eventos, señales, que tienen que ocurrir antes de que Él se manifieste. Mire lo que dice Mateo. Cuando leemos Mateo, del 4 al 30, comenzamos a darnos cuenta que el Señor está estableciendo unas señales que se van a manifestar sobre la faz de la tierra, que son las que iban a señalar que el Señor está a las puertas. No puede aparecer el Señor hasta que esos eventos se manifiesten, hasta que ocurran esos eventos. El punto número 3. Al describir el periodo de la tribulación, en los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis, en ninguna parte, escuche bien, menciona a la iglesia. Mire, mi hermano, si usted es de los que estudia el libro de Apocalipsis con detenimiento, usted se va a dar cuenta que los primeros 3 capítulos de Apocalipsis son dedicados a la iglesia. ¿Verdad que sí? Aquellos que estudian el libro de Apocalipsis, porque hay muchos que le tienen hasta miedo. ¿Sabe que Apocalipsis no es un libro de juicio? Es un libro de misericordia. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis son dedicados a la iglesia. Del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 19 no se menciona más la iglesia. Y la pregunta es, ¿y por qué? Porque la iglesia no está en la tierra. Oiga bien, o sea que cuando comenzamos a examinar el periodo de la tribulación, nos damos cuenta, alabado sea Dios, que la iglesia no aparece en ninguna parte desde el capítulo 4 hasta el 19. Solamente aparece en los primeros 3 capítulos. ¿Por qué? Porque el Señor se la llevó al cielo. Acuérdense que en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 10, el Señor hace una promesa a la iglesia. Y la promesa es que los va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Oiga bien. Ahora, durante la tribulación, también llamada el tiempo de la angustia de Jacob, Dios dirigirá nuevamente su principal atención a Israel. 2 cosas. ¿Por qué la iglesia no aparece? Número 1, porque la iglesia está en el cielo. Número 2, porque el tiempo de la gran tribulación, que son 7 años, van a ser dedicados a Israel. Aquí hay algo interesante, hermano. Dios le dio 70 semanas a Israel para que se cumpliese la promesa. Pero Daniel, escudriñando el asunto allá en la carta, en el libro de Daniel, se dio cuenta que falta una semana. Y esa semana, ¿sabe cuál es? La semana de la gran tribulación, que son los últimos 7 años, donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Eso es otro tema que un día vamos a tocar. Mire lo que dice Jeremías 37. Dice, cuán grande es aquel día. Aquel día, está hablando de un día distante en el futuro. Tanto que no hay otro semejante. El tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob. No dice para la iglesia, dice para Jacob. Jacob es Israel. La Biblia es específica. Aquí no dice tiempo de angustia para la iglesia. Aquí dice tiempo de angustia para Jacob. Mire, pero Dios dice que los va a librar. O sea, que el tiempo de la gran tribulación va a ser el tiempo donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Ya la iglesia no está aquí, está en el cielo, ha sido arrebatada. Oiga bien, o sea que Dios se va a dirigir nuevamente su atención al pueblo de Israel. Mire lo que dice Romanos 11. Dice, pues, escuche bien, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tu siervo olivo silvestre ha sido injertado en el lugar de ella, o sea, la iglesia, y ha sido hecho participante de la raíz, de las ricas sabias del olivo,
no te jastes. Oiga bien, mire lo que dice, no te jastes con las ramas. Las ramas son Israel. Oiga bien, si te jastas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Oiga bien, el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo son eventos similares, pero, hay un pero, separados por años, separados por eventos, por propósitos. Escuche bien, ¿de qué están separados? ¿Qué los separa? Los dos implican el regreso de Cristo. Eso es algo que no se puede quitar. Ambos son eventos del fin de los tiempos también. Escuche bien. Ahora, sin embargo, es crucial que entendamos la importancia y reconozcamos las diferencias. ¿Cuáles son? Bueno, número uno, el arrebatamiento es el regreso de Cristo en las nubes. ¿Para qué? Para trasladar a todos los creyentes de la tierra antes del tiempo de la ira de Dios. Ese es el propósito del arrebatamiento. La segunda venida es el regreso de Cristo a la tierra para poner fin a la tribulación y para vencer al anticristo y su malvado imperio mundial. Espero que en esta tarde hayan entendido la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida visible del Señor. Iglesia, Cristo está a la puerta. No se duerma. No le pase como las 5 vírgenes insensatas que se durmieron, aunque las 10 se durmieron, pero habían 5 preparadas y 5 que no estaban preparadas. Esas 10 vírgenes tipifican la iglesia del Señor. Es tiempo, alabado sea Dios, de seguir trabajando, de seguir predicando, de seguir haciendo lo que Dios nos envió a hacer, pero poniendo nuestra mirada al blanco soberano de la salvación, que es Cristo Jesús. Iglesia, Cristo viene. Prepárate si no estás preparada, porque eso puede ocurrir hoy mismo. Todo se está cumpliendo como lo dice la Biblia, hermano. Despierte. Busque la presencia de Dios. Enfóquese más en lo de arriba que en lo de aquí abajo. Así que en esta tarde Dios me los bendiga y espero que este mensaje haya sido de bendición. Le doy gracias a Karina Vido, a Bernie Acevedo, alabado sea Dios, a Evangelismo San Pedro y a cada hermano que en esta tarde ha sacado este tiempo para compartir con nosotros. Por favor, comparta el video para que la bendición siga fluyendo.